Ella no quería hacerle daño, nunca quiso asustarlo y de hecho, para Dominique, él había sido la mejor persona del mundo. Pero la enfermedad no negocia con nadie. A los 20 años la estaba matando. En su lecho de muerte él tomó una decisión que nadie entendió. Decidió casarse con ella. Le improvisaron un vestido blanco y un velo para disimular su calvicie. A él le prestaron algo que parecía un smoking. Un pastor evangélico dijo unas palabras rápidas, casi temblando, mientras la familia miraba sin saber si aquello era amor o despedida. Cuando él dijo sí, Dominique apenas alcanzó a susurrar el suyo. Murió. Lo que nadie imaginó es que ese matrimonio iba a atar su espíritu a él. Han pasado 3 años desde aquella noche, pero Dominique sigue apareciendo. A veces en sueño, a veces en el reflejo de una ventana, a veces sentada en la cama mirándolo. Le dice que lo ama, le dice que lo extraña, y él ya no puede rehacer su vida, porque hay algo que entiende cada vez con más claridad. Dominique nunca se fue. Hoy te voy a contar historias donde el amor no termina con la muerte. Historias donde las novias son fantasmas. Siéntate, puse la pava, tomemos unos mates. Esto es Relatos de Punta Lara. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. En muchas rutas del interior del país hay historias que se repiten con los años. Cambian los testigos, cambian los autos, cambian las noches. Pero el relato siempre es el mismo, una chica vestida de novia caminando sola en la oscuridad. Y una pregunta que nadie logra responder. ¿Por qué sigue esperando? Esta historia empezó a escucharse desde hace décadas, en una ruta larga y silenciosa que conecta pueblos entre Santa Fe y Córdoba. Una de esas rutas donde después de las 10 de la noche casi no pasa nadie. Camioneros, algún que otro colectivo y de vez en cuando un auto perdido. La primera vez que alguien habló de ella fue un transportista que hacía viajes nocturnos llevando cereales. Contó que cerca de las 2 de la mañana vio una figura blanca caminando al costado del asfalto. Pensó que era una mujer que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Frenó el camión unos metros más adelante. Cuando miró por el espejo retrovisor, vio que la chica caminaba lentamente hacia él. Vestido blanco, cabello oscuro y una expresión que parecía mezcla de tristeza y cansancio. Subió al camión, le dijo que necesitaba llegar al pueblo, que tenía que llegar antes de que empezara la ceremonia. El camionero pensó que se trataba de una novia que había discutido con alguien o que había quedado varada. Durante el viaje casi no habló, solo miraba por la ventana cada tanto. Se acomodaba el vestido. Cuando el camionero le preguntó dónde tenía que bajarse, ella señaló hacia adelante, cerca de la iglesia. Pero cuando el camión estaba entrando al pueblo, ocurrió algo raro. La temperatura dentro de la cabina empezó a bajar. El hombre pensó que era el cansancio. Miró hacia el asiento del acompañante y la chica ya no estaba. Ni la puerta abierta, ni el sonido de que alguien haya bajado. Nada, solo el asiento vacío y un perfume suave que no había estado ahí antes. Pensó que se había quedado dormido unos segundos o que la chica había bajado sin que él lo notara. Imposible. Pero la historia no terminó ahí. Durante años, otros conductores comenzaron a contar exactamente lo mismo. Siempre en el mismo tramo de la ruta. Siempre de madrugada. Siempre. Una novia caminando sola. Algunos decían que estaba llorando. Otros que simplemente caminaba mirando el suelo. Pero todos coinciden en algo. Cuando subía al vehículo decía la misma frase. Tengo que llegar antes de la ceremonia. Un día, uno de los conductores decidió preguntar en el pueblo. Lo hizo medio en broma, medio buscando entender lo que había visto un hombre mayor del bar. Lo escuchó en silencio. Después de unos segundos, le dijo algo que hizo que la charla cambiara de tono. La viste con vestido blanco, ¿cierto? El camionero asintió. Te pidió que la acerques. Otra vez, sí. El viejo suspiró y contó una historia que muchos en el pueblo conocían. Décadas atrás, una chica del lugar se iba a casar. Era conocida por todos, una boda importante, familias enteras invitadas. La ceremonia iba a hacerse en una iglesia del pueblo, pero la novia nunca llegó. Cuando salía hacia la iglesia, el auto donde viajaba tuvo un accidente
en esa misma ruta. Murió antes de que pudieran llevarla al hospital. Desde entonces, algunos dicen que sigue caminando por ese lugar, como si todavía estuviera intentando llegar a su boda, como si el tiempo para ella se hubiera detenido en esa noche. El camionero escuchó la historia sin decir demasiado. Pagó su café, salió del bar. Antes de irse miró hacia la calle principal del pueblo. A lo lejos se veía la torre de la iglesia. Entonces recordó algo que hasta en ese momento no había pensado demasiado. Cuando la chica desapareció del camión, él estaba exactamente a una cuadra de esa iglesia. Y desde aquella noche, cada vez que vuelve a pasar por ese tramo de la ruta, reduce la velocidad, porque sabe que en algún momento, en el medio de la oscuridad, puede volver a verla, caminando sola, con el vestido blanco, esperando que alguien la acerque, porque hay amores que no terminan y hay promesas que ni siquiera la muerte logra detener. En el sur de Chile, entre bosques húmedos y caminos que se pierden en la neblina, existe un hotel que ya no aparece en los folletos turísticos. El edificio sigue en pie, sí, pero nadie se hospeda allí desde hace más de 40 años. Las ventanas están cubiertas de polvo, la madera del frente cruje con el viento, y las luces, cuando todavía funcionaban, tenían la costumbre de encenderse solas en mitad de la noche. El lugar había sido famoso en los años 70, un hotel elegante para la época. Allí se celebraban fiestas, aniversarios y muchas bodas. La gente del pueblo todavía recuerda aquella noche con música, brindis y vestidos blancos, entrando por la puerta principal. Pero todo cambió una noche. Una novia había reservado una habitación para prepararse antes de la ceremonia. El salón de fiestas ya estaba listo. Las mesas decoradas, las flores, el sacerdote había llegado temprano. El novio esperaba abajo con los invitados. La novia nunca llegó. Al principio pensaron que estaba nerviosa. Alguien subió a buscarla. Cuando abrieron la puerta de la habitación, la encontraron muerta. Nadie supo explicar exactamente qué había pasado. Algunos dijeron que se lastimó ella misma. Otros hablaron de un accidente. Y algunos susurraron algo más oscuro. La boda nunca ocurrió, por supuesto. El hotel siguió funcionando algunos años más, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo, hasta que finalmente cerró. Y fue entonces cuando comenzaron los relatos. El primero fue un sereno que vigilaba el lugar durante la noche. Un hombre tranquilo que llevaba años trabajando allí. Una madrugada escuchó algo extraño. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se repetía tac, 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 como pasos de tacos sobre la madera. El problema era que el hotel estaba completamente vacío. Subió las escaleras con una linterna. El sonido venía del pasillo del segundo piso. Entonces la vio. Una mujer vestida de blanco caminando lentamente hacia una de las habitaciones. El sereno pensó que alguien se había metido en el edificio. Le gritó que se detuviera, pero la mujer no reaccionó. Solo siguió caminando. Cuando llegó a la puerta de la habitación, entró. El sereno corrió detrás, abrió la puerta apenas unos segundos después. La habitación estaba vacía, ni una ventana abierta, ni un lugar por donde alguien pudiera escapar. Nada, solo el olor a perfume y el eco de un llanto muy suave. Después de esa noche el hombre renunció, pero no fue el único. Con los años, otros vigilantes aseguraron haber visto lo mismo. Una novia caminando por los pasillos del hotel. A veces se escuchaban pasos, a veces el sonido de alguien sollozando. Y a veces algo todavía más extraño, el ruido de un vestido arrastrándose por el piso. Un guardia contó que una noche vio la puerta de aquella habitación abrirse sola. La novia salió, caminó por el pasillo y por un instante pareció mirarlo directamente. Después volvió a entrar y cuando el hombre se reunió de valor para acercarse, la puerta estaba cerrada y dentro no había nadie. Hoy, el hotel sigue abandonado, la vegetación empezó a cubrir los muros, las ventanas están rotas, las habitaciones llenas de polvo, pero hay algo que todavía ahí sucede. Los vecinos dicen que algunas noches, cuando el viento baja desde la montaña, se puede ver una luz en el segundo piso y quienes han tenido la curiosidad o la imprudencia de acercarse demasiado, aseguran haber escuchado lo mismo. Pasos en el pasillo, un llanto que parece venir de muy lejos, y el sonido de un vestido de novia, caminando lentamente hacia una puerta que nunca deberían volver a abrirse, porque hay historias que quedan atrapadas en el lugar,
momentos que nunca terminan, y tal vez esa novia todavía esté esperando la boda que nunca ocurrió. En un pequeño pueblo del interior de Brasil, donde las calles de tierra todavía guardan el calor del día, hasta bien entrada la noche, ocurrió una historia que todavía se cuenta en voz baja. No es una leyenda antigua, pasó apenas hace algunas décadas, y muchos de los que estuvieron ahí todavía viven. Todo empezó con una pareja muy conocida en el pueblo. Se llamaban Daniel y Mariana, se habían criado prácticamente juntos. La gente decía que lo de ellos era de esos amores raros, de los que parecen destinados desde chicos. Crecieron, empezaron a trabajar, juntaron dinero y finalmente anunciaron lo que todos esperaban. Se iban a casar. La boda iba a celebrarse en una pequeña iglesia blanca en la plaza principal del pueblo, pero 2 semanas antes del casamiento ocurrió una tragedia. Mariana enfermó de forma repentina. Lo que parecía algo leve se convirtió en algo muchísimo peor. En pocos días su salud se deterioró y una madrugada murió. El golpe fue devastador. Daniel quedó destruido. Durante meses nadie lo vio sonreír. Dejó de salir, dejó de reunirse con amigos. Algunos vecinos contaban que por las noches lo veían caminar solo por la plaza donde iba a celebrarse la boda. Años después, cuando el dolor parecía haberse calmado un poco, Daniel conoció a otra mujer. Se llamaba Lucía. La relación fue lenta, cuidadosa, pero con el tiempo se volvió seria. Finalmente, decidió volver a intentarlo, volver a casarse. La noticia fue recibida con alegría en todo el pueblo. Muchos pensaban que era lo mejor para él, que nadie merecía quedarse solo para siempre. Pero poco después de anunciar la boda comenzaron a pasar cosas extrañas. La primera noche Daniel tuvo un sueño. Soñó con Mariana, vestida con el mismo vestido blanco que había elegido para la boda que nunca ocurrió. En el sueño, ella estaba parada frente a él. No lloraba, no gritaba, solamente lo miraba. Tú me prometiste que siempre sería yo. Daniel se despertó sudando. Pensó que era culpa de los nervios, pero el sueño volvió a repetirse. Una noche, la segunda y otra más, siempre igual. Mariana con el vestido blanco mirándolo en silencio, diciendo exactamente la misma frase. Los días siguientes comenzaron a suceder pequeñas cosas en la casa, fotografías que aparecían movidas, objetos que caían sin explicación, un perfume suave que aparecía de repente en habitaciones donde nadie había estado. Daniel empezó a ponerse nervioso, pero decidió seguir adelante. La boda estaba planeada, las invitaciones enviadas, todo listo. El día llegó, la iglesia estaba llena y los invitados esperaban. Lucía caminó hacia el altar con un vestido blanco. Daniel estaba parado frente al sacerdote. La ceremonia comenzó con normalidad, hasta que ocurrió algo que nadie pudo explicar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear. Primero lentamente, después de forma violenta. Una ráfaga de aire frío recorrió el lugar. Las velas del altar se apagaron al mismo tiempo y el sacerdote se detuvo. Los invitados comenzaron a murmurar y entonces Daniel miró hacia el fondo de la iglesia. Entre las sombras, cerca de la puerta de entrada, había una figura, una mujer vestida de blanco, el rostro pálido, inmóvil, observándolo. Daniel dio un paso hacia atrás, su respiración se volvió pesada. Lucía intentó tomarle la mano, pero él la soltó. No puedo, susurró. El sacerdote preguntó qué ocurría y Daniel no respondió, solo miraba hacia el fondo de la iglesia. La figura seguía ahí, esperando. Entonces dijo algo que dejó a todos en silencio. Ella no quiere que lo haga. El hombre salió de la iglesia sin terminar la ceremonia. Nunca explicó exactamente qué vio, pero desde ese día jamás volvió a hablar de matrimonio, ni con Lucía, ni con nadie. Y aunque algunos dicen que fue solo culpa del miedo o de los recuerdos, hay vecinos que aseguran que aquella tarde también vieron algo. Una mujer vestida de novia, parada en la puerta de la iglesia, mirando el altar, como si todavía estuviera esperando que el hombre que amaba cumpliera la promesa que una vez le hizo. Porque hay promesas que sobreviven a la muerte y hay amores que simplemente no aceptan ser olvidados. Buenas noches.